gracias, Dios Todopoderoso, que estás en los cielos. Yo te suplico, Padre Santo, por el gran gozo de estar en tu presencia, Dios mío. Porque a través de Jesús podemos entrar ante tu presencia, porque Él es la puerta. Ayúdanos en este estudio bíblico, Padre, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea. Gloria a Dios. A mí esta epístola, la del apóstol Pablo, la epístola de Filipenses, me gusta muchísimo y me gusta más después que yo compré esta Biblia. La razón que esta epístola para mí tiene un significado mucho más grande, porque esta carta, epístola o carta, trata del gozo. Se llama la epístola del gozo. Del gozo. Y vamos a hablar de eso en la noche de hoy. Se encuentra en el capítulo 1 de Filipenses y vamos a leer a partir del versículo 12. El título se llama "Para mí es vivir en Cristo". Vamos a leer 10 versículos de ahí y si nos da un poco el tiempo, pues avanzamos un poquitito más, ¿verdad? Amén. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 de Filipenses, a partir del versículo 12. Después yo lo voy a repetir los versículos cuando vayamos a hacer el estudio profundo. Dice así la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, en toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Voy a leer 2 versículos más para completar Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Vamos a analizar esos versículos porque hay una profundidad muy grande. Si se fijan así en el contexto de la lectura que hemos hecho, da la impresión aquí, pastor, de que Pablo escribió esta carta estando preso. Así es. Sí, así es, definitivamente. Él habla de las prisiones acá. Entonces vamos versículo por versículo. El versículo 12, todos lo tienen, ¿verdad? Todos están leyendo, ¿verdad? Sí. Dice: quiero que sepáis, hermanos, eso es a quien él se le está dirigiendo, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué es lo que le ha sucedido a él? Que él redunde en eso. Que lo metieron preso. ¿Que lo metieron qué? Preso. Preso, pero ¿por causa de qué? Del Evangelio. Del Evangelio. A él no lo metieron por estar robando, a él no lo metieron preso por estar hablando chisme. ¿Por qué lo metieron preso a Pablo? Por estar predicando. Por estar predicando el Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Hermano, que decir algo más. Sí. Cuando estaba en el instituto, había un hermano, yo veía un evangelista, ese era pastor. Había un pastor y un evangelista en la casa. Este hermano lo metieron, él no era cristiano, y lo acusaron de algo y lo metieron preso. Y allá en la cárcel se convirtió a cristiano. Miren, aquí Pablo
está hablando de todo. Porque ahora ya Pablo está predicando a los que están presos. Dice que, está queriendo decir aquí, dice, quiero que sepa, hermano, que estas cosas que esto que me tiene preso, en vez de maldición, es bendición. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que le está diciendo. Básicamente es eso, pastor, porque en otra de sus cartas dice que estas cosas redundan para el bien. Porque a veces lo que nos sucede es que uno a veces está preocupado por cosas que le están sucediendo en la vida, mas no sabe que es Dios obrando para el beneficio de la obra. Y eso es lo que está pasando, ¿sí, pastor? Romanos 8:28, que todo obra para bien aquellos que según el propósito de Dios son llamados. Eso es así. Obra para bien, de alguna manera te va a beneficiar. Eso es así. Da la impresión de que Dios lo necesitaba en ese lugar para promover el Evangelio de Dios. Amén. Y para poder con esta calma tal vez poder escribir esta epístola. ¿Verdad que sí? Dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí redunda lo que Tato acaba de decir. Es decir, se hicieron patentes, se hicieron evidentes las prisiones. Patente evidente. Sí. Evidente, es algo muy evidente. En todo el pretorio. El pretorio parece que era donde estaban los guardias que lo custodiaban. Sí, el pretorio alude como dos o tres cosas. El palacio de Herodes, el palacio de Pilato y también la guardia pretoriana, que era la guardia imperial. Tenían más o menos 9.000 miembros, que no era de la policía regular, sino la guardia especial del rey. Gloria a Dios. Y le decían Pretorio. Sí. Pretorio. Pretorio a eso, pero ahí también quedaba la prisión. Sí, el cuartel, por eso digo el palacio, el cuartel donde estaba, o sea, esas tres cosas algo del pretorio, el palacio de Herodes, de Pilato y el cuartel general, y también la guardia pretoriana, que eran los miembros, los oficiales, todo eso algo del pretorio. Cuando él habla de que se han hecho patentes evidentes, es decir, que fueron a ojos de todo. Correcto. Ahí sucedieron cosas, pastor, que tal vez ni siquiera están escritas, las cuales no vamos a especular, pero cuando algo se hace muy evidente es porque es notorio, pastores. ¿Puedo añadir algo más? Sí, claro que sí. Me parece que Pablo, como tú dijiste, estaba preso y lo venían a custodiar guardias pretorianos y estaba atado 24 horas con un guardia vigilando. Entonces Pablo aprovechó para predicarle. A cada uno que venía le predicaba, no tenía otra opción, tenía que oír, porque estaba encadenado ahí. Encadenado. Sí. Gloria a Dios, ¿eh? Pastor, mire, yo le tengo un respeto y un cariño a Pablo, como si yo lo hubiese conocido. Sí, Sí, así es, sí, por el Espíritu. Así es. Dice más, dice, y a todos los demás, es decir, que no solo se hizo patente en el pretorio, sino que a todos los demás. Aquí abunda un poquitito, dice que si alguien lo puede buscar, Hechos 28:30, vamos a rapidito para que veamos eso, a ver lo que dice, Hechos 28:30, dice así, ya lo tengo también, vamos a leer a ver lo que dice acá, si nos da un poquito de luz eso, Sí. Dice, estoy leyendo en Hechos 28:30, vamos a volver a esa lectura, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, pero de todo modo era preso que él estaba, pastor, era preso que él estaba, ¿verdad que sí? Sí. Aquí vamos a abundar un poquitito más en eso, solo porque hay un pie de la escritura donde manda para allá, ¿verdad? Correcto. Dice, versículo 14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A veces nosotros tenemos como si fuera aquí puesto una ¿cómo se dice? Gag order, cuando la corte te pone un impedimento, una mordaza parece, y no tenemos prisiones. Sin embargo, esto lo que está diciendo acá, yo quiero que participen todos, ¿verdad? Dice, y la mayoría de los hermanos, ¿cuáles son esos? Los que están presos o libres. Los que están libres, dice,
cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, ¿cobrando qué? Ánimo, se atreven mucho más a hablar la palabra Sin temor. sin temor. Sí, pastor. Es muy importante eso, fíjate. Todo depende de la actitud nuestra, que beneficia o perjudica a los demás. Si Pablo hubiese estado quejándose, lamentándose allí, ¿qué va a hacer con nosotros los hermanos filipenses? ¿Se van a desanimar? Claro. Pero la actitud valiente de Pablo y positiva, eso le dejó ánimo a los hermanos. Pues mira, el apóstol nuestro está preso, pero mira cómo nos ánimo. Mira cómo está allí con firmeza, con valor. Alabado Eso sea Dios. le levanta la autoestima. Incluso él le daba ánimo a ellos. Eso, A los hermanos. eso que ustedes están diciendo me recuerda a una palabra que dijo el Señor Jesucristo. Dejen que su luz brille Amén. delante de los hombres, para que los hombres vean las buenas obras y alaben al Padre que está en los cielos. Es decir, que Pablo estaba como luminares en el mundo. Desde la cárcel la luz salía, pastor, y ellos cobraban ánimo. Eso es lo que yo estoy viendo acá. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Hay poca participación. Milagro, no se quede calladita. ¿Estás escuchando? Está bien. Y los demás hermanos, ¿verdad? Y tienen que participar. Quieren leer y preguntar. Sí. Eso es para nosotros solos, porque todos participan. ¿Por qué dice aquí, pastor, que se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor? ¿Por qué? Pregunta. Es un estudio. Yo entiendo que se atreven porque ya habían oído hablar de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Multiplicándola para adelante. Que eso es lo que debemos nosotros hacer. Es lo que entendí. Sí, vamos a ver. Y siguiendo ese mismo orden, según yo puedo entender a mí, forma de entenderlo, ¿no? Los que están afuera predican y se alegran de escuchar las predicciones. Porque dice, si ese que está preso y lo meten preso porque está predicando y dentro de la cárcel sigue predicando, ¿por qué nosotros que estamos afuera? Amén. Hay que mirar en el contexto que esta epístola se escribió. La persecución era horrible, déjenme decirle, pastor. Era una persecución a muerte. Inclusive Pablo en una narrativa dice que 40 personas una vez hicieron un juramento de maldición de no probar alimento porque hay ayuno negativo. Déjenme decirle que hay ayuno negativo. Hay ayuno maldito. Sí, se lo digo de verdad. Uno ayuna muchas veces, ay Señor. Pero hay ayunos que son de maldición. Pero Dios no se agrada de esos ayunos. Dios no se... No, porque eso no es Dios que lo da ese ayuno. Ellos dejaron de comer esos 40. Pasaron hambre hasta que querían matar a Pablo, pero Dios estaba con él. ¿Verdad? Dice más, pastor, versículo 15. Dice, hablando de lo que se atreven a predicar, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Qué triste, ¿eh? Y contienda. Pero otros de buena voluntad pueden decir algo de esto. Hermano, ¿sabes qué pasa? Que hay versículos que son claros. Ese es muy claro. Que especifican. Por eso mismo usted no ve maybe, no mucha pasión. Porque hay versículos que son claros, que no hay que explicarlos. Ellos se explican a ellos mismos. Pastor, mira, a veces yo veo por envidia dos factores, o por contienda. Una, porque quiero ser un show off. Ser un sabiondo ante los demás. Exacto. Y para que todos me vean que yo sé más, Correcto. quiero lucírmela delante de la gente. Eso es envidia. Pero también la envidia podría ser del que oye y piensa de la persona que está haciendo de buena fe, que está haciendo, pastor, las cosas por... Sí, no deje que el diablo nos coma la mente en ninguna de las dos facetas. Si lo hace por vanagloria o por envidia, por decir yo sé más que el otro o yo soy más valiente que estoy predicando en el contexto de esta... Yo predico mejor que fulano. Sí, exactamente. Pero dice que el evangelio debe de predicarse de buena ¿qué? Voluntad. Estamos claros en eso, ¿verdad que sí? Sí. Dice, versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Esto no reciben la alabanza de Dios, pastor. Sí, hermano. Esos son los que salen a predicar a la calle y se meten a discutir con la persona que le predican.
a contender, como hay muchos de muchas religiones que hacen eso, que si saben que usted es cristiano de otra iglesia y ellos son de otra, hay muchos que se ponen a rebatir la palabra y que también usted le está predicando a una gente y ellos cuando ven que usted le predica, ellos no le predican a esa gente. Y cuando ven que usted le predica, entonces ellos van a predicar y van con contención. Eso es así. Mira, a mí me... Esa parte que la hermana acaba de decir, a mí me costó años aprenderla, pastor, porque desde siempre, desde que yo sigo los caminos de Jesús, estando en la otra iglesia, ¿verdad? Siempre he leído la Biblia. Y yo decía, pero ¿por qué dice esto acá? Pero no era que quería yo buscar contención, sino buscar la luz. No, eso está bien. Pero se encontraba con una pared tan gigante, pastor, casi que subía al cielo. ¿Y cuál es la pared? Doctrina. Porque muchas veces se ama más la doctrina que lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Que la luz de la verdad. La verdad es una sola, la palabra de Dios. Ahí no hay... Sí. Hermano, yo estaba hace poco en la 42 y había unos niños ahí predicando. Pero si tú estás predicando y llega uno, tú no puedes contender con el que, con él. Y yo le digo, tú no tienes excusa ninguna. No, eso no es así. No, es gente que predica la palabra por contienda. Eso se parece a los saduceos, a los fariseos, saduceos, los doctores de la ley, que muchas veces provocaban a Jesús, pastor, para contender. Sí, para contender, ¿verdad? El evangelio debe de ser, ¿tú sabes qué? El evangelio lo que significa es las buenas nuevas, para tú llevar las buenas nuevas de esperanza, pero no para contender. Yo creo que estamos claros, pastor, Sí, ¿verdad eso? Cuando estuvimos predicando hace 2 semanas atrás, estuvimos predicando en la calle 167 y estuvimos allí y estaban unos de Dios Jehová dando su atalaya y dando su literatura, pero yo quería predicar en ese lugar, que teníamos en planes, pero ya había una gente, vamos para otro lugar porque no se ve ético que esas están ahí, va a crear fricción y contienda. Hay mucho espacio y nos fuimos a predicar a otro lado. Amén. Claro, gloria a Dios por eso. Pues Dios nos llamó A contender. a contender. Sí. Entonces, mira, los unos dicen que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisioneros. Es decir, que Pablo, él oía de quienes a él le llegaban estas noticias de que había personas predicando, pero que no estaban predicando, era para contender meramente. No es posible que sea, mira, ese ahí está preso. Yo no lo dudo. Uh-huh. Sí, porque si era para traer la afición a Pablo, tiene que decirle, mira a Pablo predicando y míralo en la cárcel. Exacto. Como pasó con Job. Job lo estaban acusándolo. Lo estaban acusando a Job. Claro que sí, es lo mismo, por ejemplo, el pastor es el ángel de la iglesia, eso siempre, aquí Vladimir es que ha hablado bastante de eso, ¿verdad? Pero vamos a suponer que cualquiera de nosotros esté hablando asuntos no doctrinales fuera de la iglesia y el pastor se entere, ¿cómo se va a sentir él en su corazón? Afligido. Ajá. ¿Por qué? Porque no es la buena, la sana doctrina, pastor, que cada domingo, cada miércoles se viene a enseñar acá. Exacto. Entonces, ¿cómo se siente él de todos estos años trabajando y que cualquier otra persona salga a hacer esto? Usted se va a sentir en la cárcel. ¿Cómo se sentía Pablo con ese tipo de prédica afuera? Triste. Él dice que se siente afligido. Dice que añaden, oiga lo que dice, los unos, es decir, los que contienden, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, primero. Esos son. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué? Cuando uno oye eso, uno dice, ¿qué? Que los que salían a predicar ¿en qué? En amor, pastor. ¿Por qué? Porque era a sabienda de que están defendiendo ¿qué? El evangelio. El evangelio son las buenas nuevas. Cuando tú la aceptas de todo corazón, y la proclama, no para vanagloriarnos, no para contender, no para creernos los mejores. Lo mejor que ha pasado acá en esta iglesia, miren, han sido
dentro de todas las cosas, que tenemos estudios bíblicos acá, porque hay asuntos que son doctrinales que muchas veces, si me ha tocado a mí, lo primero que hago es que le consulto al pastor. Vamos a ver pastor, cómo usted para que haya una guía, porque tiene que haber una guía. Si, no es que uno se para aquí a decir lo que uno quiere, sino que debe de haber una guía. La Biblia evidentemente es la que te guía, diga hermana. Eso pasa como una vez que una hermana me dijo, no, yo fui y oré por un hermano y por un vecino y fui lo sané. Digo yo, tú lo sanaste, pero tú no sanas. Ay, Dios mío. Dije Esa- que no sano. Dice, mire. no, porque yo lo sané. Digo yo, tú. ¿Y qué tú eres? ¿Tú eres doctor o qué tú eres? No, que yo eres, digo yo, no, pero fuiste tú que lo sanaste, lo sanó Cristo. Amén. La gloria y la honra de Dios. Hay de aquel que se coge la gloria. Lo más difícil es eso mismo va a decir yo. Él es celoso, él no la comparte, pastor, su gloria con Así nadie. es. No la comparte con nadie. Seguimos leyendo, dice. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Vamos al 18. Pregunta, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, que a pesar de lo contencioso y de los que por amor hacían esto, él se gozaba en sus prisiones, sabiendo que la verdad de Dios seguía creciendo, pastor. Así mira, el evangelio de Jesucristo, el evangelio, predicando las buenas nuevas, predicándola. Yo me gozo en eso, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿qué es eso? Hermano Pablo, ¿qué te llama Pablo? Él se alegraba aún de lo que estaban predicando por pretexto. ¿Por qué? Si no le dio mente, Dios no sabe. A veces nosotros nos ponemos a contender. No. Cuando fue a Atenas y vio un sign allá, al Cristo que no tiene nombre, él no se puso a contender. No. Él dijo, a ese Cristo, es el mismo que estoy predicando. Dios nos enseñó a traer paz, a saber llegarle a los hermanos. Pastor, lo que no podemos en este evangelio es andar como el cangrejo hacia atrás. Por ejemplo, pretender que con la ley, que con hacer ciertas cosas uno va a obtener la salvación. La salvación es únicamente por quién. Por fe. Por fe, por el Señor Jesús. Porque usted tiene fe en quién. Por la fe de Jesucristo. Única y exclusivamente. Ahora, por la fe de Jesucristo es que nosotros obedecemos. Nosotros no obedecemos porque queremos ser buenos. Nadie, ninguno de los que están aquí. Nadie que se gloríe. Sí, hermano, usted tiene la palabra ya. Recordarnos que la salvación es individual. Amén, gloria a Dios, es así. Es así, es así. Que no, porque mi mamá y mi hermano estén seguido a ellos, pero no pegarnos de ellos como que si ellos saben cómo salvar. Nunca hacer, actuar, trabajar para salvar. Evidentemente, y para eso es la predicación, para uno no tener necesariamente que orar, porque uno ora los unos por los otros, eso es verdad. Amén. Pero, por ejemplo, cuando yo me reúno con los hijos míos, algo le dejo caer del evangelio, pastor. Eso vale. Algo tiene. Y eso, uno tiene que ir sembrando la semilla, la semilla. Gloria a Dios por esto. Dice, él hace esta pregunta en el 18, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Vamos a ampliarlo, este versículo, ¿qué le parece? Sí. Él dice, primero, sé que por vuestra oración, ¿por la oración de quién? De ellos por Pablo. De ellos por Pablo, pero ¿para qué? Para que él sea Liberado. liberado, pastor. Eso es lo que da a entender, ¿verdad? Sí, así es. Dice, Sí. y la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿qué es esto, pastor? Espíritu Santo, la manifestación. La manifestación. Ustedes recuerdan un episodio donde estaban Sila y Pablo, y ellos estaban en sus prisiones, alabando. ¿Qué sucedió, pastor, en eso? Y el ángel de Jehová y rompió las cadenas. Las rompió las cadenas, porque déjenme decirle algo, eso yo lo oí en una prédica, o creo que fue el pastor que lo dijo, que había una persona que no querían oír la prédica, pero que querían participar nada más en la... Sí, hermano, hay que participar de todo el culto. Es verdad que se rompen cadenas en las oraciones, en las alabanzas, pero no nos perdamos en esto, sí. Dice más,
sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Él estaba confiado ¿en qué? En eso, en su liberación. 20. Conforme a mi anhelo. Déjame añadir algo ahí. Sí, pues, Sí, y no, la esperanza no avergüenza, como él escribió. sí. Él tiene esperanza de ser librado. Desgraciadamente no pasó así. Él murió, dice que Nerón lo ejecutó al final de... Pero la esperanza no avergüenza. No, vergüenza. No vergüenza. Y eso mantuvo el ánimo de todos los filipenses en alto. Y la fe y la vanguardia y el valor para que, como dijo, el evangelio siguiera adelante y eso redundara. Por eso no importa como usted vea las circunstancias, siempre hay que mantener el ánimo y la fe y la esperanza, porque no hay vergüenza. Aunque pase lo contrario. Dice en el libro de Hebreos, que es en el pabellón de la fe, que todos estos, sin haberlos recibido, Amén. los saludaban de lejos. Amén. Aquella patria. Miren, yo estoy haciendo así porque así que yo me lo imagino cuando lo leo, Amén. que los saludaban de lejos. Porque, oiga esto, Isidro, y el hermano que está allá atrás, que nacieron como nueva criatura. Que la fe, usted tiene que visualizar lo que usted anhela en su interior. Alabado sea Dios. Eso era lo que él tenía en su mente. En su mente él tenía que iba a ser liberado por esas oraciones que se estaban haciendo. Dice más algo, miren lo que dice el 20. Conforme a mi anhelo y esperanza. Exacto. ¿Entiende eso? Su anhelo. ¿Cuál era el anhelo? Que lo soltaran. Que lo soltaran. ¿Cuál era su esperanza? Eso mismo. Que lo soltaran. Cuando tú esperas, porque la palabra esperanza viene del verbo esperar. Algo que tú no tienes, Exacto. pero lo espera. Por fe él estaba esperando el ser que liberado. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. ¿En cuántas cosas él iba a ser avergonzado? Nada. En nada. En nada. Nada. Dice, antes bien, con toda confianza. Confianza aquí es fe, Firmeza. firmeza. Como siempre, ahora también será, escuchen esto, pastor, y aquí parece como si fuera una profecía. ¿Qué versículo es este? ¿Eh? ¿Qué versículo? Estoy leyendo el 20, la parte final. Dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esa palabra es importante. ¿Usted está entendiendo eso? Él esperando ser liberado, anhelando ser liberado, o por vida o por muerte. Esto no es juego. No, no juego, pero con gozo. No. Porque lo importante de esto es, si tú esperas algo, pero lo esperas triste, entonces tú no tienes fe. ¿No tiene fe? No tienes fe. Ay, sí. ¿Quién quiere decir algo? Porque me encuentro a veces participando solo y no quiero que Estamos aprendiendo. Vamos bien, ¿verdad? Sí. Dice, ahora también será magnificado que es engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Estaba claro, pastor? ¿Estaba claro? Esa Una palabra, palabra de fe totalmente. Totalmente. Isidro. Una palabra de fe. Estaba confiado, cuando estaba preso, estaba confiado que todo lo que se estaba manifestando iba en favor del evangelio, Amén. en favor de él mismo. Amén. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Oigan lo que dice el 21, Y dice. ahí, como dice el 20. Pero él agrega algo más, todavía pastor, mucho más poderoso, dice, porque para mí, yo quiero decir eso, yo lo tengo que decir esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. todos deberíamos hacer nuestra esa palabra. Miren, hay que metérsela dentro del corazón. Gigi Ávila decía que todos esos versículos usted lo escribe y cierra los ojos y medita en ellos. Cierra los ojos y medita en ellos y le dice al Señor, mete ese pan para adentro, mételo, porque la palabra es pan. Así mismo, yo lo estoy diciendo literalmente como él lo expresaba. Mete este pan para adentro, mételo, que eso es vida. Eso es Gigi Ávila hablando de los versículos. Si ustedes me ven, yo tengo un pequeño tarjeterito donde tengo muchos versículos anotados por consejo de Gigi Ávila, que él decía que estos versículos que dan luz, que tienen vida, por fe hay que metérselo dentro y decirle, mételo dentro, Espíritu Santo de mí, dentro en el nombre de Jesús,
Porque recuérdense la prédica que del domingo, pastor, cuando fuimos allá. ¿Cuál era? Que en ese nombre se doblará toda rodilla. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, él dice esto, dice, porque para mí, eso es para Pablo, y para nosotros, Lo mismo debe ser. ¿debe ser qué? Lo mismo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí se desprende de esto, de esta lectura que vamos a hacer, una doctrina de nuestra iglesia, que no la tienen todas las iglesias allá afuera, y no estoy en crítica, pero la palabra es clara, pastor. Miren lo que dice acá. Es claro. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Oiga, 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Él estaba en estrecho, morir o vivir, ¿cuál es mejor? Él estaba en estrecho, Ajá. teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él habló en presente, él no habló en futuro, lo cual, cuando nosotros abandonamos este tabernáculo, si estamos en Cristo, es a reunirnos con el que En la vamos. presencia del Señor, inmediatamente. Eso es bíblico, pastor. No aniquilación, no hay aniquilación. Y un sueño del alma. No, nada de eso. Lo que él está diciendo, óigame, Tato, oiga, para que lo entendamos, está estrecho. O sea, no sabe qué coger. No sabe qué escoger. Las dos son buenas. Sí, las dos son buenísimas. Uy, pero si me muero es con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice él. No dice mucho. ¿Qué es lo que él dice? Muchísimo mejor. Pero él dice que él se queda en la carne para el beneficio de ¿qué? Del evangelio. Usted y yo estamos en la carne, ¿para qué es? Beneficio del evangelio, pastor. Sí, pastor. O sea, cuando dice que él prefería, las dos son cosas excelentes y buenas, Ujú. pero dice por causa, por beneficio del evangelio, es mejor estar todavía en el cuerpo, Ujú. porque de esa manera puedo rendir más en la obra del Señor. En la obra, avanzar la obra. Avanzar más. Sí, O sea, él decía, todavía hay obras que hacer. Exacto. eso es así. Y eso- como el evangelio estaba recién comenzado, como si lo mirara un punto de vista. Exactamente, así mismo es. Dice, él agrega 24, pero quedar en la carne es más necesario. No que es muchísimo mejor, sino que es necesario. ¿Por causa de quién? De vosotros. Porque si no hubiese sido así, el evangelio no nos llega a nosotros. Son las 9 de la noche. Una vez yo estaba predicando y toqué ese texto. Yo no sé si te acuerdas. Mi niña se me acuerda todo el tiempo de eso. Entonces yo le dije a los hermanos que yo quería estar con el Señor, pero que era necesario estar en la tierra por causa de las hijas que la estaba criando. Me dijo, sí, sí, es bueno, porque hace como 30 años, pero ahora ya están criadas ya. Es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor. No, pero el hermano habló bien. Sí, naturalmente. Porque ella tenía sus hijos. Sí, claro. Sí, estaban chiquitos. Sí, No por Julio, no, Que porque... te entendí, que te estaba bien. Esto te voy a llevar a otro. Ay, no, pastor. No, joder, en ese tiempo ya no, ya estoy bien. Mira, Pastor, ¿qué pasó ahí? Dios sabe los tiempos, ¿verdad que sí? Ajá. Dios es que tiene El control. el control de todo, pastor. Si ustedes se hubiesen ido, tal vez esta obra quizás estuviera en manos de otros, nadie lo sabe, pero tal vez no tuviera tampoco. Exacto. ¿Es por causa de qué? ¿Qué es necesario? Eso es. De vosotros, dice las escrituras. Lo dejamos hasta el 24 ahí, pastor. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, Si alguien, el hermano quiere, sí, una más. Son muchas las cosas, pero voy a hacer más breve para darle un aplauso al Señor, porque me permitió llegar aquí esta noche. Recuerdo un tiempo de una iglesia que yo visitaba, que dirigía una pastora, y mi mente hizo una comparación cuando te dijo, volviendo atrás, pero sin salirme de contexto, como que no se forman discusiones, sí se formaban discusiones, pero para darle oportunidad a los hermanos
que expresaran su pensamiento y ahí se desarrollaba. Ok, eso es tipo de discusión. Eso es lo debate. Ese no tiene, ese tipo de discusión es valedera. Lo que lo hacemos en la escuela bíblica siempre. Sí, exactamente. Sí, pastor. ¿Terminaste, Rafael? Bueno, breve. Ok, no termine. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Terminaste? Ya terminé. No, parecía. Esto es una broma. A veces me decía ella, hay una canción por ahí que dice, y me decía ella, espérame en el cielo, corazón, y estaba primero. Digo, espérame tú. Mira, el Señor en su infinita misericordia y en su mente, porque Dios es todopoderoso, dicen que en el cielo no se darán casamientos. Exactamente. Sino que seremos como los ángeles allá. Evidentemente que yo confío en que nos conoceremos, ¿verdad? Yo también. Pero lo más importante es ver al Rey de Reyes, Señor de Amén. Señores, como dice la Escritura, y adorarlo en la hermosura de su santidad. Amén. Eso es algo que nosotros nada más lo sabemos en palabra, pero no lo hemos vivido. Vamos a orar ahora. Muchas gracias a Dios que estás en los cielos. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre Santo. Gloria a Dios. Solo tú eres Dios, Sí, digno Señor. de suprema alabanza, Dios mío. Gloria Te a damos Dios. gracias, Dios Gracias mío, te damos. porque ciertamente tú escogiste al apóstol Pablo como un Gloria a instrumento para llevar tu palabra Sí, mi Dios. a príncipes y reyes, pero también para los gentiles que somos Aleluya. nosotros. Yo te suplico, Dios mío, Santo. en el nombre de Jesús, que esta palabra tú la metas toda entera Sí, para amén. dentro de nosotros En por el el nombre de Espíritu Jesús. Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que a nuestros hijos, mi Dios, tú les des el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que acepten al Señor Jesús como su Salvador. No permita que ninguno, Señor, de lo que tú nos has dado se pierda, Dios mío. Aleluya. Llévanos ahora en paz. Perdónanos, que sé que somos pecadores, Dios mío. Gloria a Dios. Y déjanos vivir este evangelio en gozo, a pesar de las dificultades del diario vivir. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la ofrenda. Vamos a la